escuchan bien? Gracias. Me tardé un poco porque fui a dejar a Luisa Lane. Y le dije, ahí te quedas un rato, voy a una conferencia y una plática agradable con mis amigos. En este momento recibo una rosa de mi esposa. No sabía, pero ella es Luisa Lane. Ya me descubrieron. Si me quito los lentes no van a saber de mí. Oigan, qué grato es estar aquí. Qué bonito. Miren, el micrófono es la flor. Por eso me gusta. Gracias. Fíjense que en alguna ocasión, hace ya algunos ayeres, 20 años, se nos ocurre formar esta maravilla de universidad, sin saber realmente que queríamos una universidad. Sin embargo, yo siempre he reconocido, porque se vale reconocerlo, que uno debe ser humilde. Yo no sabía lo que era una universidad, y eso implica aspectos muy fuertes. Todo lo que han escuchado hoy con las ponencias, los miedos, las contrariedades, etcétera. El buen amigo hablar de network, hoy se dice fácil para los jóvenes. Personas como yo de 96 años, es difícil. Bueno, 95, no se asusten. Uno más, uno menos, no importa. Pero finalmente, el entender que lo que uno quiere hay que realizarlo. Y eso implica que no importa la edad, mientras uno esté bien física y mentalmente, y sobre todo emocionalmente, hay que hacerlo. Yo me tardé mucho. Evidentemente, hace muchos ayeres terminé una licenciatura y me sentía como la fotografía. Después de Dios era un servidor. Y me di cuenta que no, evidentemente no, y jamás le voy a llegar a esos niveles. Hay que ser humilde, hay que entenderlo. Pero sí, siempre como cualquier joven, y a los jóvenes los amo, parte de la universidad, pero hay que entender que como juventud que van a tener una carrera, no hay que ser soberbios. Hay que buscar el camino, y el camino se va abriendo. Así lo decía Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y es verdad, son poetas de primer nivel que nos van enseñando perfectamente lo que hay que hacer. Termino mi carrera, me dedico a la docencia, me enamoro de la docencia, dando clases primero en la UNAM, mi escuela mater, después en diversas universidades. Empecé a trabajar en sector público y privado. Es hermoso trabajar en los dos sectores, entender lo que es todo el aspecto social y entender todo el ámbito de rentabilidad de una empresa. Busqué caminos porque yo sabía que la parte teórica no es suficiente. Necesitamos la parte práctica. Y la práctica con la teoría amarran, embonan para un perfeccionamiento de hacerse profesional. Implica eso mucho, ¿verdad? Me decía la doctora Paola Mangas, es que somos profesionistas y algunos somos profesionales, y ella tiene toda la razón. Ustedes están en el camino de ser profesionista y van a ser profesionales cuando ese conocimiento lo lleven a cabo allá afuera. Y eso es lo interesante, ese embone académico laboral. A mí me pasó. Cuando yo trabajé en empresas públicas y privadas, fue hermoso. Tuve cargos bajos, medios y por ahí ocasionalmente un poco alto. Pero fue muy interesante porque todos, a través de esa humildad, me llevaron a tener experiencia. Y la experiencia se logra por dos motivos. ¿Cuáles son? Éxitos y fracasos. Si yo conjugo éxito y fracaso, voy a ser una persona de bien en la vida. Y con la probabilidad más alta, mucho más alta, de, repito la palabra, de ser exitoso. Pero el éxito no es nada más lo laboral o lo académico.
todo lo que hemos escuchado hoy tiene que ver con el aspecto emocional del corazón, de la mente, de todo ese sentido importante. Para yo entender esto, tuve que revisar aspectos de mis carreras profesionales y me di cuenta que Albert Henry decía que fue contratado por la revista Fortune, de las 500 empresas más importantes. Y la solicitud que le hacen es debido a que la mayoría de empresas tenían fracasos y lo contrataron para investigar estos fracasos. Y él se dedica a través de esta investigación a revisar lo que en especial los administradores conocen, pero también el pedagogo, el contador, el abogado, todos deben conocer, que se llama FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿verdad? Estos elementos tan importantes me van a llevar al cuarto, que es la debilidad que yo puedo tener. Albert reconoce que entender la parte interna de una empresa pública o privada y entender el exterior, entonces me va a dar fortaleza. Lo importante no es saber que hay enemigos, porque el enemigo me va a ganar. Lo importante no es conocer al enemigo, porque el enemigo en mayor porcentaje me va a ganar. Pero si yo conozco las estrategias de mi enemigo, tengo altísima probabilidad de ganarle. ¿Queda claro? La estrategia es muy importante. Esto implica que tuve que sentarme en esta universidad a reaccionar, porque algunos saben, otros no, son muy jóvenes, que costó mucho trabajo impulsar a esta escuela. Y esto implicó que me tardé alrededor de 4 años promedio en intentar tener el primer respiro. Y todo debido, a pesar de mi experiencia académica, a pesar de mi experiencia laboral, tuve que sentarme a meditar, a reflexionar. Y me di cuenta que Albert Henry, con su famoso FODA, ¿sí?, me permitió recordar mis principios universitarios como economista, como administrador, para que llevara ese estudio. Y cuando revisé, él habla de 4 elementos, ya los dije: fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Me di cuenta que eran más las debilidades que había, pero esas porque estaban a pie de flor, así como esta flor, a pie de flor. Pero no, resulta que nunca me di cuenta que para tener éxito es mejor, mucho mejor, potenciar las fortalezas. Si ustedes son fuertes, van a lograr un buen camino. Si son débiles, solo se van a acordar de los fracasos. No es malo ver la debilidad, es bueno, pero tengo que potenciar mi fortaleza. Así como los vendedores profesionales. El vendedor profesional tiene 3 niveles de clientes. Sabe perfectamente mi hija Paola que es el ABC. El cliente A es el más importante, es el que es leal, es el que me compra, es el que me acompaña, etc. El cliente B en menor porcentaje está conmigo, pero compra. Y el personaje 3, el cliente 3, es el que o nunca u ocasionalmente me va a comprar algo. Yo debo trabajar sobre el A, que es la fortaleza, porque es el que me mantiene, es el que me ayuda, es el que es mi alianza, etc. Lo demás, con tiempo, en menor porcentaje lo voy a trabajar. Pero definitivamente el A es el más importante. Y eso me refiero entonces. Para ello me di cuenta entonces, a través de mi supervista de Super UD, ¿sí?, me di cuenta que con esa visión de que traiga lentes es mentira. Los lentes se usan para otra cosa, luego les platico. Pero me di cuenta que existen muchos superpoderes. Solamente hoy voy a platicar de 7, porque si no se van a ir y yo me voy con ustedes.
pero solamente 7 de ellos. Y vamos a platicarlos. No se trata de la cátedra, no. Es centrar el aspecto muy importante de personas mayores, medianas y chicas, porque todos tenemos esa fortaleza. Hoy tengo el gusto de tener a personajes en este auditorio de mucha experiencia, de mucho valor, pero tenemos docentes también de mucho valor que tienen experiencia en su campo, y tenemos alumnos que se están fogueando para la siguiente, y lo siguiente al término de cualquier nivel, licenciatura, maestría, doctorado, tendrán que seguir, y eso es lo importante. Entonces vamos a ver el primer superpoder, la claridad. La claridad. Esto implica, como pensamiento analítico estratégico, que la claridad debe iniciar por uno mismo. No le teman a la vida, es uno mismo el que tiene que tener claridad. Si yo tengo eso, entonces puedo platicar con los demás, porque estoy claro. Como empresa, pues puedo ser claro con mis objetivos. Como humano, puedo ser claro con mis amigos. Como padre de familia, puedo ser claro con la familia. Pero siempre y cuando la claridad exista en mí. Si no, estoy hablando como la película de Cumbres Borrascosas, que por cierto no la vean, está malísima. Sí, pero no la vean de verdad. Es para que la vean, es como el oso que nos hablaba la maestra, ¿no? Piensen en el oso, igual aquí, Cumbres Borrascosas. Entonces, el pensamiento analítico y estratégico equivale a que el humano por naturaleza es investigador. Y esto es muy interesante, porque entonces la claridad va a cambiar al poder número 2, que no cambia. Ya cambió. La claridad cambia, va de nuevo, ahí está. Oh, no, pues está todo dar esto. Para que vean qué planeación, ¿eh? A las metas SMART. ¿Qué demonios es SMART? Pues ni yo lo sé, pero se oye precioso. SMART, vamos a hacer las metas SMART. En English specific, después ya en español, es otras palabras, pero es muy interesante porque a través de esto tenemos que convertir en una planeación verdadera con las metas SMART. Ser específicos, eso me encanta, es muy importante. Generar cronogramas de trabajo. En otro aspecto interesante, hacer planeación estratégica. ¿Y qué demonios es eso de nuevo? Llegamos a un sinfín de palabras. La planeación, todo el mundo sabe que tiene 4 elementos. Ya un ponente nos lo dijo, ¿verdad? Lo hablamos como taravilla. ¿Cuál es la taravilla? Planeación, dirección, organización, control, etcétera, ¿no? Si no lo sabían, voy despacio. Planeación, organización, dirección y control. Planear implica el qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Organizar implica el cómo lo voy a hacer. La dirección no es ser el jefe de una dirección de empresa, no. Es cómo voy a direccionar lo que he hecho, cómo lo voy a ejecutar. Y por último, a través del control, me permite hacer una evaluación de lo anterior para corregir aspectos que van llegando. Todo lo anterior y voy corrigiendo. Eso es SMART realmente. Y también equivale a que no se queden en el puro deseo. Tenemos que ser profesionales. En esta sala hoy está llena de profesionales. Y entonces es importante manejar eso. Pero me voy entonces al superpoder 3, que llegó la comunicación. Ya planeé, ya organizé, ya hice todo. Pero ¿qué significa comunicación entonces? Ser claro, trazar mis objetivos claros, transmitir. No es lo mismo, ya se los he dicho alguna vez, dato que información, que comunicación. El dato ahí está. Saquen su agenda, su teléfono y está llena de datos. La información es cuando tomo uno de esos datos,
y ese dato lo anuncio. ¿De acuerdo? En ese momento cambia de dato a información. Y cuando yo manejo la información, lo que hago es comunicarla, transmitirla, que puede ser aspecto verbal o de movimiento de cuerpo. Y eso implica la importancia de diferenciar estos tres elementos para que en una planeación estratégica quede clara la comunicación. ¿Estamos bien? Todos tienen 10 de calificación. Les regalo un punto a todos los alumnos el año que entra. Bueno, yo no dije cuándo, pero ya lo tienen. ¿O lo quieren ya? Paola, ya te comprometí. Llegó entonces el cuarto superpoder. Lo importante de toda la planeación del SMART y de lo que hemos hablado es ejecutar las cosas, porque es la única manera de darme cuenta si estoy mal o estoy bien. ¿Cómo me equivoco si no le he echado a andar? Pues no sé, pero es muy bonito leer a 80,000 autores que dicen esto, formo mi juicio y lo platico. No, tienen que probarlo. ¿A quién le gusta el helado de chocolate? ¡Levanten la mano! Por favor, chocolate que pase para todos. ¿A quién no le gusta? Que levante la mano. Allá, ¿de fresa? ¿De vainilla? Nomás hay de limón. Pero finalmente tenemos que ejecutar. Tenemos que probar. Porque si eso no lo hacemos, no tenemos respuesta de éxito o fracaso. Entonces llega el superpoder número 5, el aprendizaje. Esto implica que tenemos que aceptar los cambios constantes. Tenemos que irnos a ese aprendizaje. No porque yo tenga un título o un grado, soy experto. No, tenemos que estar fuertemente con este aprendizaje. Pero ahí lo dice muy claro. Aprende más rápido, adapta mejor, crece sin límites. En otras palabras también sencillas. Hay que aprender, sí. Ser bueno, sí. Pero no es más exitoso el que aprende mucho. Es más exitoso el que aprende más rápido y además hace las acciones más rápido. Alguien decía hace rato, no se trata de tanto, de algunas cosas. Sí, cierto. Puedo tener 3 o 4 aspectos de objetivos claros y entonces lo aprendo más rápido, lo ejecuto más rápido y les voy a ganar a varios. Nunca digan todo lo que yo pude hacer, etcétera. No, eso no puede ser. No podemos jugar de esa manera. Entonces llega el superpoder número 6, la resiliencia. ¿Por qué esta palabra tan hermosa que los psicólogos manejan muy mal, pero me agrada cómo lo manejan? No, ¿no es cierto? Lo que sucede es que en la vida, como en la vida académica, como en la vida profesional, y no me importa la edad de todos caemos en ello, siempre tenemos miedos, rechazos, fracasos. Pero lo importante no es reconocer eso. Lo importante es levantarse y seguir. Yo caí muchas veces en esta universidad. La primera vez que abrí, se lo he contado a varios, abrí la puerta para la universidad con 2 carreras, administración y pedagogía. Y dije, aquí afuera va a haber una fila como en las tortillas. Que pase, ¿no? Y me sucedió como en Mary Poppins, solamente entró el perrito, no había nadie, ¿no? Y un perro feo además, ¿no? Sí, da coraje, ladraba horrible, todo horrible. Entonces fue un fracaso y sentí muy feo porque llevaba meses y años de luchar con los permisos de mis amigos de la Secretaría de Educación Pública, pero ahí andan. Me tardaron horrores en el primer permiso, pero lo logré. Y llegué el segundo. ¿Y qué creen? Logré en hasta el día todavía de hoy, 10 carreras. 10 carreras, no inventes. Varias de licenciatura, varias de maestría, doctorado, y ya viene otro que ya vieron el anuncio de la doctora Paola. O sea, qué orgullo, ¿verdad?
Pero yo tuve rechazos, tuve fracasos, tuve muchas cuestiones. Y hoy para mí es un honor, un orgullo que estemos en este auditorio. Un aplauso a todos ustedes, por favor. Gracias a todos, qué bárbaros. Pero llego al séptimo poder. El séptimo poder, ahí está. La conexión auténtica. Un grave problema de personas de carácter público y privado, de doctores como mi hijo, es tener una lista de contactos, un Excel con 1,000,000 de contactos. ¿Qué puesto tienen? ¿Qué carrera tienen? ¿Qué han hecho? Parece perfil de cada persona. Eso ya no. Lo importante de hoy es tener una conexión, es decir, tener alianzas que te ayuden con convenios, alianzas que sean leales, no importa cuántas, sino que trabajen adecuadamente a los objetivos, en este caso, de la universidad. Tengo elementos, amigos aquí al frente, todos son mis amigos, pero tengo personajes aquí, personajes con puestos adecuados en el gobierno. Y eso hace que a través de la conexión de alianzas, como las alianzas de Huehuetoca y las alianzas de Oaxaca, y próximamente de Júpiter, Saturno, no me voy más allá porque el Voyager se tardó un montón, entonces vámonos despacio. Pero lo importante es que la conexión es importante. Así que a todas ustedes, todas y todos, es un orgullo que formen de alguna manera parte de este centro universitario UD. ¿Qué me lleva a todo esto? Algo importante, nada más que jaleo. La visión. La visión que ustedes deben tener, jóvenes, mayores y más mayores, la visión que deben tener, deben plasmarla para que se cumplan objetivos serios. Y eso implica entonces que el cambio se va dando. Podemos formar equipos. Siempre hay que formar equipos. Siempre hay que ser experto en deslindar responsabilidades. Siempre tenemos que conocer cada puesto de una empresa, negocio, etcétera, como los padres conocen perfectamente la posición de cada hijo. Eso implica entonces que la visión me genera el inicio, y el inicio se llama un propósito. Ustedes tengan un propósito de vida y trácenlo. ¿Quieren seguir estudiando? Bienvenidos. ¿Quieren ocupar un puesto como empleado? Bienvenidos. ¿Quieren ser emprendedores y poner una empresa? Bienvenidos. Solo decídanlo bien y háganlo. Porque si no lo hacen, si no accionan, no sirve nada. Se van a quedar como cualquiera. Un médico, y va por mi hijo, cuando tiene un paciente, le dice al paciente que le va a aplicar la teoría de restricciones. Y la teoría de restricciones equivale a que el paciente llega con un dolor de algo. Él no sabe de qué es, más lo que el paciente le está platicando. Y generalmente te van a dar un analgésico para que medio te calme el dolor. Y te manda ¿qué? Estudios. Y a través de esos estudios determina si es el hígado, el páncreas, el riñón, etcétera. Y lo que él ataca con esa famosa teoría de restricciones solamente es el elemento que está mal. Y una vez que lo cura, todo el cuerpo fluye normal. ¿Me explico? Entonces hay que entender rápidamente dos cosas. Piaget dice que el juicio del ser humano se forma promedio de 12 años de edad, pero que además él maneja el constructivismo en el sentido de que las manualidades le van a ayudar a tener más conocimiento. Es cierto, ¿verdad? Llega Vygotsky y Vygotsky dice, espérate, sí es cierto, pero también el ser humano es social. Entonces necesita interactuar socialmente para que también tenga aprendizaje de terceros.
y es aprendizaje de terceros, con lo de Piaget, que es aspectos manuales, les da experiencia. Hoy quiero que todos piensen, abogados, contadores, administradores, y ¿de qué? ¿Le dije? También los pedagogos, todos deben pensar en lo que dije, porque ese es universal. No hay carreras divididas más que por especialidad, pero implica que todos tenemos que manejar un poco de todo. Eso me da muchísimo gusto. ¿Sí estamos claros? Bueno, pues entonces, prometido el premio de calificación, 0 todos. Ahí se pelean con la doctora Paola Mangas. Pero qué orgullo este auditorio, de veras qué orgullo. Y para todos ustedes lo mejor y sigamos adelante. Nunca cesen en nada. Yo ya a determinada edad logré poner esta escuela. Hoy logré tener un doctorado que, guácala, no es cierto, es una chulada. Docencia e investigación social. No es fácil, porque entran todas las disciplinas de las carreras. Ahí es donde debemos estar. Señores, sigamos disfrutando con lo que sigue. Felicidades a todos y muchas gracias. Vamos a soñar. Hay que soñar, por favor. No existen fronteras, amor sin palabras.